Así que en minutos más vamos a tener aquí, ¿no es cierto?, al profesor Esteban Ábregu. Ya lo tenemos, un minutito. Recuerden que esto lo hacemos todos los lunes a las 20 horas en aquí, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos. Bueno, muy bien. ¿Me escucha, profesor? Perfectamente, no sé si me escuchás vos. Perfectamente. Y espero que nuestros amigos también. Bueno, ya se están reuniendo en este conversatorio histórico, que lleva a distintos profesores, profesionales que tienen que ver con las ciencias sociales y darle un enfoque histórico zonal a la cosa. Les estaba comentando a los amigos que nos vas a hablar, profe, de la nueva historia de Maquinista Sabio. Yo ya hice la introducción, pero quiero hacerte una pregunta. Si vos vas a hablar de la nueva historia de Maquinista Sabio, ¿cuál es la vieja historia de Maquinista Sabio? Bueno, hay que decir, ¿no?, que por ahí suena muy ambicioso ese término de la nueva historia, pero vamos a plantear acá otra visión, una visión distinta, un poquito más completa, no desmereciendo el trabajo anterior, ¿no? El trabajo que se había hecho hasta este momento era una historia sobre genealogía, sobre cómo se fue formando esta localidad antes de 1974. Vamos a agregar algunas cuestiones, explicando un poquito también qué era lo que sucedía en aquel entonces, y también cómo se fue construyendo toda esta sociedad que lleva no solamente a Maquinista Sabio, sino también comparte con Intendente Legomarcina, una localidad del partido de Pilar, lo que llamamos nosotros el Sabio Pilar. Bueno, también cómo se comparte esa historia, ¿no? ¿Qué tema Así, este de la frontera, ¿no? ¿Qué tema este, sí, Esteban, de la frontera entre el Maquinista Sabio de Escobar y el Maquinista Sabio de Pilar? Un tema que dio que hablar ya en el año 1959 cuando se estaba formando el partido de Escobar, ¿no? sí, tal cual, tal cual. A ver, pensemos que la historia en esta localidad no empieza solamente en 1582, sino que ya podemos hablar de un principio anterior en los pueblos originarios. En este territorio, en este norte de la provincia de Buenos Aires, ya hace 2000 años que hay habitantes, ¿sí? Estos pueblos originarios, querandíes, charrúas, timbúes, que se encontraban en esta zona. A ver, pensemos Punta Querandí, muy cerca de acá, en Ingeniero Mayo, la Vizcacheras en Escobar, y esta zona era una zona alta, lo que se conocía como la Isla del Monte, que permitía el intercambio comercial, los trueques, entre distintos pueblos, o sea, era una zona de frontera entre arroyos. Por ahí nosotros lo vemos transversalmente, ¿no? O sea, lo vemos con una visión por cómo corre el ferrocarril, cómo corren las autopistas panamericanas, pero en aquel momento se miraba para adentro. Entonces los pueblos en aquel entonces se dirigían en otra dirección que fue impuesta después de muchísimos años con las civilizaciones. Y las relaciones que se generaban en aquel entonces era de intercambio, era una zona fronteriza, no había habitantes acá. Esto lo menciona Raúl Mandrini en un libro, ¿no?, que se llama La Argentina Aborigen, un homenaje a ese querido profesor, ya pasó al ámbito de la inmortalidad, y que reflejaba esto, ¿no? Estos comercios que se generaban se conocían entre distintos pueblos, no era que era una unidad de estanga que estaban en ese lugar y a partir de ahí, bueno, ya está, no quedaba la civilización entre ellos, esa sociedad entre ellos y nada más, sino que había un conocimiento entre distintos pueblos indígenas y esta zona era una zona fronteriza, ¿sí?, entre los querandíes, más habitantes de las Pampas, y los guaraníes, los grupos de Timbú, la familia de los guaraníes, pensemos que es enorme, ¿sí?, tenemos muchísimas variaciones dentro de la familia de los guaraníes. Después llegamos al año 1582, donde comienzan a dividirse las tierras. Juan de Garay llega en el año 1580 con 63 expedicionarios, y uno de ellos era Alonso de Escobar. Alonso de Escobar recibe una división de tierras llamada Suertes de Estancias, en lo que en aquel momento le llamaron los españoles Valle de Santiago, después fue incorporado como Isla de Escobar, tomó el nombre de Cañada de Escobar, el arroyo que, bueno, hoy conocemos como el arroyo de Escobar. Y esos pagos
Esos pagos pertenecieron a Alonso de Escobar y fueron un punto, lo que también se conoce como el mojón, o sea, era un punto de división. Bueno, a partir de acá comenzamos a dividir las tierras, en lo que después fue todas las demás localidades de la provincia de Buenos Aires. O sea, es un lugar histórico, Maquinista Sabio en ese sentido, ¿no? Exactamente. 1892 aproximadamente se encuentra hay un registro de una pulpería, el primer comercio. Sí. Qué interesante, porque nos encontramos con una traza del siglo XVIII que ya venía, ¿no? Con la importancia cultural de la pulpería, por supuesto, como hoy le llamaríamos un macro, ¿no? Un macro mercado, porque había absolutamente de todo. Y por el otro lado, un centro cultural y social. Así es, sí, es más, ya los primeros mapas que por lo menos tenemos registro hasta hoy en día son de 1730. Vos mencionabas 1892, ¿no? En esa época estábamos bajo lo que es la Intendencia de Pilar, anteriormente éramos del partido de Luján y anteriormente del Cabildo de Buenos Aires. Hay un esto sí quiero aclararlo, ¿no? Hay un por el momento, hay un gran vacío histórico en relación a la geografía, en relación a las divisiones geográficas, los comercios que había en aquel momento, que están sujetos a investigación, ¿sí? La historia de Maquinista Sabio tiene muchísimo todavía para explorar, no solamente en relaciones históricas, en las fuentes, sino también en el auxilio de otras ciencias, ¿sí? Como son la geografía, la sociología, la antropología, incluso la arqueología, aunque la arqueología se encuentra con un gran déficit, que es el crecimiento de la población, principalmente los últimos 50 y 60 años, que han borrado, lamentablemente, pero bueno, era también el contexto del momento, han borrado muchos rastros arqueológicos, como ese histórico mojón, como esa histórica pulpería. Y pensemos en las pulperías, ¿no? Algo que mencionaba el doctor Trujillo hace 2 semanas, esas pulperías que eran los lugares de intercambio, los lugares de información, de civilización de los pueblos, atravesados en esos caminos reales, casi a campo traviesa, podemos decirlo, ¿no? Casi a campo traviesa, pero que marcaron un poco también la dinámica de ubicación de la población. En esto también tenemos que tener en cuenta de lo escrito, ¿no? Esa historia hasta ahora que se fue dando en este momento, que la población en la localidad de Maquinista Sabio está solamente graficada en nombres y apellidos de herencias, sucesiones, pero que en algún momento también se pierde un poquito ese seguimiento. Entonces ahora queda en el trabajo del historiador investigar, también en tratar de entender, ver entre líneas en esos nombres que quedaron. Hay también que tener en cuenta la aparición del aparato estatal como administrador de tierras, ¿no? A partir de 1880, la provincia de Buenos Aires con todas esas divisiones, a ver quiénes eran los propietarios y quiénes no. A ver, pensemos rápidamente, el Estado era quien decía quién era el propietario, acá se perdía esa tradición de, no, porque acá vivía mi abuelo, mi tatarabuelo, 4 o 5 generaciones que vivo acá, bueno, no, si no tenés el papel de compra-venta, directamente se rematan, pasan a otras manos, entonces también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Exactamente. Llegamos a 1940 y aparece un nombre, kilómetro 48. Sí, es más, podemos decir que fue anterior el nombre de kilómetro 48, porque ya en la década de 1890 se construye la línea ferroviaria que unía Bagués con San Fernando, con la estación de Victoria. Es más, hay algo curioso. El historiador de ferrocarril, el historiador ferroviario Ariel Bernasconi, ha mencionado en su libro de que esta línea ferroviaria, esta vía, mejor dicho, esta vía, era la principal de Ferrocarril Central Argentino. Brevemente voy a explicar esa historia. Este Ferrocarril Central Argentino unía Rosario y Córdoba. Ese era el propósito, el objetivo, unir Rosario y Córdoba. Pero entra en competencia con el Ferrocarril Buenos Aires a Rosario, que construye, entre otras líneas, la de Campana. Exactamente. Entonces comienza a comprar, comienza a adquirir ferrocarriles, ¿no? El ferrocarril del oeste, por ejemplo, en la zona de Luján, y obtiene el ferrocarril a Tigre, de Buenos Aires a Tigre.
Y la idea era poder vincular estas dos fracciones de tierra que tenía, estas dos fracciones ferroviarias, y ahí se construye el ferrocarril de Bagués a Victoria. ¿Cuál fue la única estación o la estación más destacada de aquel entonces? Era Capilla del Señor, porque Capilla del Señor ya era una localidad, ya tenía una localidad. Después también va construyendo dos estaciones operativas, como es Celaya y Garín. Pero no hay un objetivo en particular del ferrocarril central argentino en civilizar. Esto sí rompe un poco con esa historia de que el tren era civilizador, cuando pasaba el tren se creaban pueblos, sino que era algo sumamente comercial. Incluso pensemos que corre prácticamente en una línea recta, desde Capilla del Señor hasta Victoria. Esto después va perdiendo un poco de importancia esta línea hasta que la unifica con la que va hasta Campana, con la línea que va hasta Campana, que se convierte en la principal. Pensemos que la línea de Campana tiene dos vías, esta tiene una sola, por eso, de una línea que era la más importante del país. A ver, pensemos en esto no se habla mucho. Estas vías que pasan, voy a decirlo así, a muy pocas cuadras de mi casa, era la línea más importante del país. ¿Por qué? Unía tres centros agropecuarios de suma importancia en pleno auge del modelo agroexportador: Rosario, Córdoba con Buenos Aires, ¿sí? También era importante la línea del sur, la que iba hacia el río Salado. Por eso destaco que quizás esta puede llegar a ser la más importante. Y de ser la línea más importante a principios del siglo XX, pasa a una línea sumamente secundaria, casi olvidada, lamentablemente, a principios del siglo XXI. Exactamente. Bueno, Esteban, se han reunido gran cantidad de personas para escucharte, fundamentalmente. Esteban, qué baluarte, vos fijate, ¿no? Saludos a Esteban, qué claro, qué preciso. Gracias. Iris Pavoni me hace una, por supuesto, conocida artista consagrada de la zona, me hace la siguiente pregunta. ¿Sabio, Garín, eran una sola zona? Me pregunta. Era una sola zona en la época de Pilar, ¿no? Cuando éramos partido de Pilar, todo esto pertenecía a lo que era Cuartel 9, pero hay una característica ahí para mencionar, de que Sabio por mucho tiempo se ha pensado que es casi hija de Garín, y realmente no es así, sino que podemos decir, de localidades hermanas, y hablo de tres localidades hermanas por distintos sentidos. Una es Garín, por la cercanía que tenía con la estación, estábamos nada más que a 40 cuadras, como dicen en el interior, que yo soy descendiente de personas del interior, estaban ahícito nomás de la estación de Garín, era el principal centro comercial que teníamos más cercano, pero también tenía relaciones con la zona de Del Viso, ¿no? Con toda esta zona que hoy por ahí es el Highland, ¿no? Los Cachorros, también había una integración muy importante, y con Ingeniero Masri. Pensemos que incluso la comisaría de Ingeniero Masri tenía dependencia de Maquinista Sabio, o sea, nosotros dependíamos de la comisaría de Maquinista Sabio de Ingeniero Masri hasta la década del 90. Por eso hay una relación entre esas tres localidades muy importante, ¿sí? Sí es hermana, tenemos una integración cultural y social muy importante, muy significativa. Yo, como sabiense, he vivido en el extranjero un tiempo, he vivido en Garín un par de años, y caminar por las calles de Garín, que también son muy conocidas por mí, tengo muchos amigos, familiares allí, es como caminar en Sabio, o sea, hay una gran similitud, ¿no? Estos son parte también de lo que es el cordón del conurbano. Los cordones de los conurbanos son muy similares.